Guatevisión presenta. Preocupa grandemente el grado de saturación del terreno que tiene el país, especialmente en el departamento del Petén, el Quiché. Autoridades de la Conred y del INSIBUME se mantienen en alerta ante el aumento de lluvia por ingreso de la onda este. Los detalles del clima en instantes. Enrique Octavio Alonso Aceituno, juramentado como director del RENAP, promete agilizar trámite del DPI, entre otras acciones. La CICIG confirma que Iván Velázquez Gómez seguirá al frente de esa entidad durante 2 años más. 2 reos fueron asesinados durante un motín en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18. En más noticias, joven acusado de robar celulares en Santa Cruz del Quiché es azotado ante la comunidad y obligado a moverse de rodillas. Noticias del mundo: oposición venezolana volvió a marchar el fin de semana al cumplirse 3 meses de protestas en contra de Nicolás Maduro. En más temas, noche de violencia en México, 19 personas fallecidas y 5 heridas. Esto ocurría en Sinaloa. El deporte nacional también tiene noticia, y es que conoceremos a los atletas especiales que le han dado triunfos a nuestro país. Además, Alemania se torna campeón al vencer a Chile 1-0 en la final de la Copa Confederaciones. En noticias del mundo del espectáculo hablamos de la boda más esperada del año. Sí, la de Leo Messi y Antonella Roccuzzo. Entérese de todo lo sucedido este fin de semana. En más noticias, el tema del centro que hoy nos acompañará, por supuesto, durante toda la emisión de Viva la Noticia. ¿Qué opina usted de la continuidad de Iván Velázquez al frente de la CICIG? Y en este video nos damos cuenta de lo que puede llegar a ocasionar el fútbol si cirujanos dejan de operar a un paciente para ver los penaltis del partido entre Chile y Portugal en Rusia dentro de la Copa Confederaciones. Más viajes en las inolvidables. Sí, porque ahora la onda es viajar. Aunque sea en tuk-tuk. Es que es el nuevo transporte para los extraditables. Las inolvidables también este lunes, no se las pierda, ya vienen en instantes. Esto es Viva la Noticia. Amigos, buen día, gracias por acompañarnos. Lunes 3 de julio, un lunes muy particular, además de ser el inicio del mes número 7, el inicio formal. También vuelven los chicos a las clases, habrá congestionamiento vehicular, así que estamos muy tempranito listos para acompañarlo. Vero, buen día. Buen día, Ricardo, y nosotros listos con toda la información, todo lo que ustedes necesitan saber, no solamente del tránsito, sino también del clima, algo importante. Bueno, porque van a continuar las lluvias. ¿Cómo amanece esta mañana nuestro país? En la ciudad capital empezamos diciéndole que la temperatura es de 16 grados centígrados, nublados parciales y probabilidades de lluvias durante el resto de la jornada. Ya le estaremos actualizando la información porque sí, aparentemente continúan las lluvias en diferentes partes del territorio nacional. Así que a tomarlo en cuenta porque así estarán las condiciones climáticas. Y bueno, ese es el tema con el que arrancamos, hablando de las lluvias, de lo que está ocurriendo, por supuesto, en nuestro país y darles el panorama porque se mantiene la alerta. Atención entonces para las zonas más vulnerables, haciendo un recorrido por distintos lugares de Guatemala. Autoridades de la Conred y del INSIBUME se mantienen en alerta ante el aumento de lluvias que se genera en el territorio nacional. La misma se debe al ingreso de una onda del este. Bueno, el INSIBUME ha advertido que las lluvias podrían incrementarse en las próximas horas debido a las condiciones meteorológicas que imperan en el territorio nacional. El paso de una onda del este genera aceleración del viento y las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas por la tarde y también por parte de la noche. Las lluvias serán más frecuentes, sobre todo en la ciudad, en el Caribe y en el Valle del Motagua. Habrá nublados parciales en la región occidental, sur y Pacífico, norte
y también en la franja transversal. Eddie Sánchez, director del INSIBUME, recomendó a la población guatemalteca tomar las debidas precauciones ante el grado de humedad que hay en el territorio nacional. Le comentamos que se recomienda no viajar en carretera si no es necesario ante peligro por derrumbes, y esto por supuesto como consecuencia de las constantes lluvias. Se va a mantener la inestabilidad climática entonces dentro del territorio nacional. Y en más noticias, cuando son las 5 de la mañana con 49 minutos, hablamos de las nuevas autoridades en el RENAP, el compromiso obviamente de agilizar la entrega del documento de los guatemaltecos. Vamos a ver qué ocurre con este personaje que, bueno, ya daba sus primeras palabras a los medios de comunicación. Estamos hablando de Enrique Octavio Alonso Aceituno, quien fue juramentado ayer domingo como director ejecutivo por el Directorio del Registro Nacional de las Personas. Hablamos del RENAP. Entre sus planes está así solucionar la crisis del DPI. Le contamos que Alonso Aceituno fue el favorecido entre 15 personas que habían quedado en el proceso final de elección. De acuerdo con el vocal 1 del directorio, Rudy Pineda, el nuevo director fue quien mejor cumplió con los requisitos. Él recibe a la institución muy poco tiempo después que el RENAP asumía la impresión del documento personal de identificación del DPI, luego de concluir un contrato privado que fue bastante cuestionado. Este plan estratégico del nuevo director es hacer una revisión profunda de los procesos internos que incluya una evaluación del mismo personal que se encuentra actualmente en el RENAP. Alonso Aceituno dijo que en los 5 años que estipula el mandato espera solucionar el problema del DPI en el extranjero, pero también hacer eficaces los procedimientos dentro de la provincia. He podido observar comentarios de la población sobre lo que se espera, piden que el proceso del DPI sea rápido. Alonso Aceituno dijo que lo que primero hará es verificar los pasos que implica solicitud, impresión y entrega del DPI, y daba palabras justamente en el discurso de juramentación. Él afirmaba que es el capitán de la nave, pero que espera que el personal que tiene ya bastante tiempo de laborar en este lugar colabore para poder dirigir este barco que asumía entonces ayer domingo. Seguimos con las noticias, y una que obviamente tenía mucha importancia. Estamos hablando de la ratificación de Iván Velázquez para que continúe por 2 años más al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Efectivamente, la Comisión Internacional contra la Impunidad ha confirmado al colombiano Velázquez Gómez al frente de esta entidad durante 2 años más. La ampliación del cargo se confirma 3 días después que presentara su informe de labores 2017-2016 en la sede de la ONU en Nueva York. Allí Iván Velázquez dijo que Guatemala aún persiste con una corrupción sistémica que se ha apoderado de varios partidos y del propio Estado. Durante la reunión anual de países donantes de la entidad de la sede de la ONU en Nueva York, Velázquez aseguró que no se puede negar la existencia de una corrupción sistémica en el Estado de Guatemala que ha logrado cooptar a los partidos políticos y al propio aparato estatal. Además, Velázquez destacó la necesidad urgente de atender los desafíos aún existentes junto con otras unidades del sistema de justicia para poder generar procesos eficientes y rápidos y, por supuesto, de esta manera lograr más sentencias en los procesos ya iniciados. Bueno, decía que esto se ha conseguido en periodos de la historia reciente. Los intereses nacionales se han, lamentablemente desplazado por intereses privados y sectoriales tendientes al enriquecimiento ilícito de grandes redes políticas, indicaba en un comunicado la CICIG con sede en Guatemala. El abogado colombiano insistía en la necesidad de hacer una reforma estructural que modifique las formas de acceso y ejercicio del Poder Judicial, porque si no los resultados serán siempre los mismos. Bueno, Velázquez pedía además un nuevo despertar ciudadano como el que en el 2015 terminó con la denuncia del ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, ambos en prisión preventiva por varios casos de corrupción, pero más profundo y más consciente, hablando por supuesto de este despertar ciudadano para poder contribuir a la construcción de una cultura de legalidad. Y comenzamos entonces invitándolo a que participe a través de las redes sociales. El hashtag está ahí, BLN Iván CICIG, para que usted pueda pronunciarse. Y también vamos a hablar y hacer un repaso de lo que ha ocurrido durante los años que Iván Velázquez ha estado al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ahí tiene usted en pantalla específicamente la pregunta: ¿cómo cataloga el trabajo que ha desempeñado Iván Velázquez al mando de la CICIG? ¿Ha sido regular? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? El hashtag BLN Iván CICIG, para que usted pueda, opinar y darnos, su forma de pensar en torno a este tema.
Bueno, y seguimos con la información hasta ahora de la mañana, movimiento sísmico que se confirma entonces. Para algunos que son más sensibles justamente a lo que está pasando, le vamos a contar que esta madrugada se registraba un temblor de magnitud 3.8 frente a la costa de Guatemala. No causó mayores daños hasta el momento. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros a las 3:03 de la mañana. Los primeros reportes fueron dados por mediciones que se realizaban en El Salvador. Reiteramos, esta madrugada un temblor de magnitud 3.8 frente a la costa de Guatemala sin causar mayores daños hasta el momento, para que usted lo tome en cuenta. Entonces, esto es parte de la información que nos está reportando. Un movimiento sísmico que se generaba en El Salvador, así lo reportaban las autoridades y eso es lo que nos indica, por supuesto, la noticia esta mañana. 5:54, comenzamos a recorrer el mundo con algunos temas que siempre nos ubican de una u otra manera en Venezuela. Tenemos que hablar de cómo se cumplían ya 3 meses de estas protestas en contra del presidente Nicolás Maduro, que ha dejado ya 89 muertos, y cómo el mismo presidente venezolano dijo que su país está listo para una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos, pero con base al respeto. Le contamos que Maduro ascendió a general en jefe del ejército a Gustavo González López, quien era jefe de inteligencia y que fue acusado por la fiscal general Luisa Ortega por graves violaciones a los derechos humanos. Él fue citado a la audiencia el próximo martes, cuando la fiscal deberá comparecer ante el máximo tribunal, que evaluará si la enjuicia como ha pedido el gobierno. Por su parte, aproximadamente 3.000 opositores volvieron a marchar en Venezuela el fin de semana, completando estos 3 meses de protestas. Los manifestantes expresaron su apoyo a la fiscal general Luisa Ortega, que se alejó de su línea oficialista y se ha convertido en férrea adversaria de la convocatoria de una asamblea constituyente. Bueno, resumen para que usted pueda entender lo que está ocurriendo en Venezuela. Entre el 1 de abril y el 19 de junio se registraron más de 2.600 protestas y, de acuerdo con la ONG Foro Penal, más de 3.500 personas hasta el momento, escuche usted, 3.500 personas han sido detenidas por expresar sus ideas. Esto es lo que está pasando en Venezuela. La situación cada vez es más tensa, más del clamor internacional pidiendo que acabe esta resistencia de Maduro a convocar elecciones limpias, transparentes, abiertas y democráticas por sobre todas las cosas. Ahí vemos uno de los tantos carteles, obviamente, que llaman en muchos casos a Maduro asesino, de acuerdo a lo que expresan justamente los venezolanos que protestan en las calles de Caracas y de las principales ciudades de Venezuela. 5:56 a.m, tenemos que seguir hablando del ámbito internacional y nos trasladamos rápidamente a Brasil, en donde se daba la captura de uno de los principales capos de la cocaína de toda América Latina. Efectivamente, uno de los más poderosos, se informó, es uno de los principales capos de todo el continente y uno de los más buscados del mundo. Luis Carlos de Rocha, apodado Cabeza Blanca, escapó de las autoridades durante casi 30 años y hasta se hizo una cirugía de cambio de rostro en varias oportunidades. La operación, que también terminó con la detención de su supuesto mano derecha, involucró a 150 agentes que realizaron 24 allanamientos e incautaron automóviles de lujo, avionetas, haciendas y otros bienes valorados en $10 millones. Da Rocha es acusado de haber dirigido una enorme red de narcotráfico que incluía la producción de cocaína en las selvas de Bolivia, Colombia y Perú y su distribución en el continente, en Estados Unidos y en Europa. También se presume que es uno de los principales proveedores de los violentos narcotraficantes que controlan el negocio en grandes áreas de ciudades importantes como Sao Paulo y Río de Janeiro. Bueno, según las autoridades, el fugitivo capturado habría acumulado un patrimonio personal de $100 millones en vehículos, propiedades diversas y cuentas bancarias offshore. Ahí tiene usted entonces imágenes de algunos de los bienes de este, considerado uno de los capos más importantes en cuanto a la cocaína de América Latina. Faltan 3 minutos para las 6 de la mañana. Nos vamos a las calles rápidamente. Primer enlace para conocer la historia del día. Vamos con eso entonces. Buenos días, Alberto. Cuéntanos en dónde estás ubicado y de qué se trata la historia del día. Gracias, Vero. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Pues con mucha preocupación, las organizaciones que velan por los derechos humanos han presentado una serie de estadísticas con relación a la violencia. Un claro ejemplo de esta preocupación son las estadísticas que proporcionaron las autoridades del Grupo de Acción, mejor conocido como GAM, quienes han afirmado, Grupo de Acción, que han comentado que durante los últimos días ellos han realizado una serie de estadísticas donde han
brindado algún tipo de declaración que han recibido por parte de las fuerzas de seguridad, donde una de las profesiones más peligrosas que ellos están catalogando es la del piloto y también ayudante de los buses urbanos y extraurbanos. Acá les presentamos algunas de las declaraciones de Mario Polanco, representante del GAM, donde da a conocer que este tipo de estadísticas también ya ha sido presentado al Ministerio Público. En primer lugar se encuentran los comerciantes. En este grupo están las tiendas de barrio, los comedores y puestos de mercados, con 1.059 víctimas. En segundo lugar, los pilotos de pasajeros, con 750. Y en tercero, los agricultores, con 612 homicidios. Están en primer lugar los comerciantes, con 1.059 víctimas. En segundo lugar están los pilotos, con 750 víctimas entre 2009 y 2016. Y en tercer lugar, los agricultores, con 612 víctimas. Las personas vinculadas con el transporte de pasajeros ocuparían el primer lugar si se suman las muertes de los ayudantes. La mayor cantidad de estas profesiones están vinculadas con la extorsión, y cuando no pagan es que se presentan esas condiciones tan adversas para quien está siendo víctima de esta acción delictiva. Los campesinos y agricultores fallecen por dos causas muy diferentes que no están vinculadas a las extorsiones y robos. Fuerte conflictividad social que se vive en cada uno de los lugares donde viven estas personas, y también los altos niveles de alcoholismo que hay en nuestro país. Aunque en apariencia se vive en una situación de calma, aseguró el marmolista Francisco Coronado, dice que existe el temor ante la delincuencia. Si algunas veces me vienen a inquietar, pues la gente se da cuenta que como que no soy digno de que me vengan a extorsionar o hacer algo así, gracias a Dios. Y aunque les da miedo, no pueden hacer nada y no se puede hacer otra cosa más que seguir trabajando, aseguró la propietaria del comedor Rosita. Ya se ha oído y hemos visto que han asaltado aquí a la vuelta, y aquí también un día asaltaron unos muchachos ahí. Pero ¿qué podemos hacer? Nada, porque ahorita la delincuencia está tremendo. Y en el caso de los pasajeros, ninguno se escapa de vivir una traumática experiencia ante los robos y asaltos. Sí, definitivamente, más en los buses de la 40R, ya me robaron ahí. Y no anduve mucho circulando, solo tomé como unos 15 minutos el bus a que me asaltaran, nada más. Y la policía ni señas, ¿verdad? Bueno, indudablemente hay que tomarlo muy en cuenta, y nos gustaría, Alberto, ver cómo está el tránsito a esta hora. ¿Por qué? Porque hoy se incorporan muchos a las actividades por la vuelta de los chicos al colegio. Así es, Ricardo, pues les podemos comentar que según los datos que hemos podido recibir por parte tanto de las autoridades de la Municipalidad Capitalina y también de la Municipalidad de Misco, pues esta mañana es un lunes con mucho congestionamiento vehicular, donde se ha comentado por parte de las autoridades municipales que son 750,000 vehículos que están circulando hoy, día lunes de regreso de clases, tanto de escuelas públicas como colegios privados y también las universidades. Que según el dato que nos han brindado, una de las áreas donde comienza a afectar ya el congestionamiento vehicular es el sector de la calzada Roosevelt, donde ustedes observan pues esta gran cantidad de vehículos, también de buses urbanos y extraurbanos que circulan a esta hora de la mañana. Muchos guatemaltecos, pues para evitar este congestionamiento vehicular que está afectando ya a centenares de pilotos, han madrugado. El dato que nos brindaron las autoridades municipales misqueñas destaca que el sector de la colonia Nueva Montserrat, también la colonia La Florida, la colonia La Brigada y el sector mejor conocido como el Tecolote en Nueva Montserrat es una de las áreas que más está registrando congestionamiento vehicular. Tomen mucha precaución, tengan mucha paciencia. Usted, amigo piloto, que circula también hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy también inician las clases en dicha casa de estudio, donde ya el tráfico comienza a afectar a centenares de guatemaltecos. Tiene que tener mucha paciencia, mucha precaución. También se nos está reportando ya de 2 accidentes de tránsito. Algunos guatemaltecos pues no han respetado las señales de tránsito, y esto ha afectado ya también que
se registren 2 accidentes, uno en el sector de la calzada San Juan y otro en el sector de la calzada Aguilar Batres. Esta es la información que nos han brindado las autoridades municipales, como repito, congestionamiento vehicular en dichos puntos de la ciudad capital. Esta mañana, este día lunes, pues ya inician las clases para centenares de alumnos. Con esta información, imágenes de Salvador López, yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, muchísimas gracias por la información y nos vamos al Trébol rápidamente. Ahí está nuestro compañero Julio León, también otro punto donde se nota y se ve el tráfico. Importante, Julio, adelante, muy buenos días. Cuéntanos cómo se está comportando el tránsito hasta ahora. Muy buenos días, Ricardo, Verónica. Y sí, efectivamente, que Viva la Noticia, arrancamos nosotros ya con un monitoreo del tránsito vehicular, específicamente en esta semana, luego de haber tenido ya una serie de días, la verdad, bastante livianos en cuanto a transporte, por lo menos en la ciudad capital o en los ingresos. Ya hoy esto empieza a cambiar, o más bien a regresar a su estado normal. Justamente estamos aquí en el área del Trébol, un punto intermedio de la ciudad capital. Como ustedes pueden ver, ya esta parte del Boulevard Liberación con 4 carriles en dirección hacia el Obelisco, con una movilidad un poco más lenta de lo normal. Un carril también reversible en sentido contrario habilitado, como sucede en muchos otros ingresos a la ciudad capital. Revisemos algunos de los puntos, principalmente el ingreso a través de la ruta interamericana, donde ya desde el kilómetro 16 se reporta una movilidad de vehículos pues bastante alta. Luego a través de la ruta del Atlántico, normalmente se habla de una ruta congestionada por lo menos hasta el kilómetro 6, ahora con una cantidad de vehículos hasta el kilómetro 8. La misma ruta al Atlántico reporta ciertas quejas hacia Provial, por lo menos a través de las redes sociales. Sin embargo, es a base de estas obras públicas que se han estado realizando en distintos puntos de la ruta al Atlántico. Estamos hablando de paradas de por lo menos 30 minutos, sin embargo, los usuarios reportan colas de mucho más de 1, 2 o incluso 3 horas para poder seguir avanzando en ciertos momentos a través de la ruta al Atlántico. Esperemos que esto se regule en esta semana, pero usted ya lo sabe si forma parte de su ruta. Luego tenemos que informar el ingreso a través de la ruta al Pacífico, ya con una cola de vehículos desde el sector de Villanueva, la salida del centro de Villanueva. Estamos hablando alrededor del kilómetro 14, 15, ya con pues una considerable cola de vehículos para ingresar a la cuesta de Villalobos. Igualmente en carretera El Salvador tenemos información del kilómetro 16, la parte donde también está el carril reversible habilitado en sentido contrario. Sin embargo, pues ya con una movilidad un poco lenta a esta hora de la mañana, aunque la cantidad de vehículos empieza a hacerse presente desde la parte del kilómetro 21, ingresando desde la parte de Fraijanes hacia la carretera El Salvador. Bueno, esos serían algunos de los puntos más destacados para mencionar. Fuera de eso no se habla de ningún otro hecho de tránsito, por lo menos en este momento, que esté obstaculizando la ruta en algún sector. Tómelo usted muy en cuenta. Y sí, según reportaba el vocero de la Municipalidad de Guatemala, es que tenemos a partir de este día un incremento de vehículos, contando principalmente los del transporte escolar y de todos los usuarios que regresan a centros educativos como universidades, institutos, colegios y demás. Esto sería un incremento del doble de lo que hemos estado teniendo. Estamos hablando de alrededor de 80,000 vehículos que circulan este día, y para el miércoles de 1,060,000 vehículos que estarán circulando ya a partir de esta semana. Es la información que tenemos para ustedes. En unos minutos regresaremos para seguir ampliando desde las calles qué es lo que sucede. Vamos de vuelta con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Gracias por la información, nuestro compañero de las calles, y vamos a ver otros puntos también importantes de circulación para que usted esté bien informado. Vamos hasta el kilómetro 9, ¿te parece? Comenzamos por carretera El Salvador para que todos ustedes vean de qué manera está el descenso, sobre todo hacia la ciudad capital. Está bastante expedita la vía en este momento, usted lo puede ver, y también hay otros puntos importantes. Bueno, nuestro punto de circulación, por supuesto, y ya se va notando el incremento vehicular. Esto es Calzada Roosevelt. ¿Y cómo estará la Martí? Lo contamos inmediatamente. Ahí lo tiene usted ya en pantalla para que observe entonces de qué manera se está comportando el tránsito a las 6 de la mañana con 7 minutos. Otros puntos que queremos compartir también con todos ustedes. Rápidamente queremos irnos hasta el Boulevard Rafael Andívar para que usted tenga la posibilidad de conocer lo que sucede en este punto también, en donde el tránsito es bastante ágil, tal y como lo puede ver en pantalla. Seguimos con la información para nosotros continuar con las noticias esta mañana, y esto habla de las temperaturas, porque decíamos van a seguir las lluvias. Lorraine Quinto es la especialista en contarnos qué pasa el resto de la semana. ¿Qué va a pasar con el clima entonces? Muy buenos días, Lorraine, ¿cómo estás? Feliz lunes, Lorraine, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz inicio de labores nuevamente. Gracias. Vamos a iniciar con muchísima información que compartir con todos ustedes. 16 grados centígrados es la temperatura actual con la que amanece específicamente la ciudad capital. Vemos una onda del este que podría estar afectando el territorio guatemalteco con altas posibilidades de lluvias dispersas en cada una de las regiones de nuestro país para que usted lo tome en consideración, característico también de la
época. Vemos entonces que las posibilidades de lluvia son entre un 90 y un 100%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 35 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 35 minutos. Pero vamos a ver más información también acerca de la luna. Esta fase lunar, para hoy tenemos una luna creciente convexa con una iluminación del 70.41%, y por supuesto la recomendación que no puede faltar, y específicamente es para las personas que trabajan en el mar, cerca de playas, los pescadores. El oleaje se ha incrementado más de lo normal, generalmente se mantiene entre 1,50, está llegando hasta los 2 metros con 10. Está bravo por lo el mar, tanto, está un poquito bravo el mar, por lo tanto se le recomienda mucha precaución a las personas que están laborando, y esta onda del este que podría afectar el resto de la jornada, el resto de los próximos días también, con altas posibilidades de lluvias. Así está el clima, gracias Loren Quinto, la información que no puede faltar, y Prensa Libre que trae muchos títulos esta mañana, Vero. Vamos a ver entonces, comenzamos con las noticias. Prensa Libre presenta. Bueno, el tema de las visas, fíjense ustedes qué interesante lo que trae aquí, porque más países están exigiendo la visa guatemalteca, esto dice la información esta mañana. Además, joven selección alemana vence a Chile, Congreso sale caro, país es el que más gasta en salarios de diputados en la región, director promete DPI más rápido, hablando de quién asume frente al RENAP. Rápidamente nos vamos al interior de Prensa Libre para ver estos titulares, pero un poco más a detalle. Y tenemos que hablar específicamente de lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Los sueldos de los diputados hacen del Congreso el más costoso. Los legisladores se encuentran entre los que menos ganan en Centroamérica, pero su número hace que el Parlamento sea el más caro en cuanto a su funcionamiento. Bueno, el edificio que deja el Ministerio de Ambiente será demolido. Esta es otra de las informaciones. Este que está ubicado, seguramente usted lo visualiza muy bien en la zona 10. Con Red indica que una buena medida es derribar el inmueble de la zona 10 porque ya no puede ser habitado, pero la decisión final es del gobierno de la República. Damos vuelta de página y tenemos que enfocarnos en esta noticia que habla de los diferentes países que están exigiéndole a los guatemaltecos visa para poder ingresar a su territorio. Y tenemos que enfocarnos entonces en cómo estos están exigiendo las visas. El índice global coloca a Guatemala entre los países de la región cuyos ciudadanos tienen más restricciones para viajar. Solo arriba de Nicaragua se encuentra nuestro país. 6:11 minutos, y de la prensa local nos vamos inmediatamente a las portadas internacionales que dice el Wall Street Journal esta mañana. Pues ahí tenemos datos interesantes. Retroceden ascensos de líderes de ISIS en Irak. En la fotografía central se muestra a una niña de escasa edad entre los escombros en Mosul. El primer ministro generó pocas expectativas sobre la alianza militar que podría amortiguar la situación. Otros titulares: dólar es el mayor perdedor este año y gobernadores se resisten a la reforma de ley de salud. Mientras tanto, el Mercurio nos presenta esta información. Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez obtienen holgados triunfos en primarias. Altísima votación de Chile. Estamos hablando de 1.417.637 votos. Le permitió más que cuadruplicar los sufragios captados por el Frente Amplio. Ahí tiene usted la información entonces de lo que está sucediendo en Chile a través de El Mercurio. Y la prensa de Honduras también esta mañana con varios temas. Las niñas que nos arrebatan las maras, de esclavas sexuales a sicarias. Una de las noticias, por supuesto, de mayor impacto, analizando esta realidad que se vive en nuestro vecino país. Y comenzamos con la información, hablamos del tema de las lluvias. Importante esta alerta que nos ha dado entonces el INSIBUME sobre posibles lluvias en las próximas horas. Vamos a ampliar esta información para los que están todavía en casa y quieren enterarse de lo que está pasando. Autoridades de la CONRED y del INSIBUME se mantienen en alerta, esto ante el aumento de lluvias que se generan en el territorio nacional. La misma se debe al ingreso de una onda del este. Las autoridades han recomendado no viajar en carreteras si no es absolutamente necesario, por la peligrosidad de derrumbes, por supuesto, que son causados por las constantes lluvias. El reporte completo hasta ahora. Este fin de semana las lluvias podrían disminuir, aunque el INSIBUME pronostica que julio será uno de los meses con mayor lluvia. Estas condiciones climáticas podrían provocar derrumbes, por lo que recomiendan precaución en las carreteras. Nos preocupa grandemente el grado de saturación del terreno que tiene el país, especialmente en el departamento del Petén, el Quiché, Huehuetenango, las Verapaces
y a lo largo de toda la carretera del Atlántico en lo que es el Valle del Motagua. Asimismo, hay una región que donde no llovía hace 2 años, que es el área semiárida del país, el área oriental, en donde ha llovido y ahora tenemos el terreno saturado al 100% en el departamento de Chiquimula. Según el director del INSIBUME, en la tercera semana de julio iniciará la canícula y a diferencia de otros años podría registrarse lluvias dispersas en el territorio nacional. Y saludo esta mañana a David de León. Buen día, David. Viva la noticia para que nos amplíes un poco la información de lo que va a ocurrir esta semana con el clima. Te escuchamos adelante. Buenos días, Ricardo. Buen día. Así es, esta semana vamos a tener estas condiciones siempre de lluvias en horas de la tarde y noche. Recordemos que estamos en temporada de lluvias, por lo tanto se mantienen una serie de acciones, monitoreo siempre a cualquier formación ciclónica que se pueda tener cercana al país. Por el momento, en el Océano Pacífico estamos dando seguimiento a sistemas de baja presión que se están alejando del territorio nacional, pero independientemente de eso, pues siempre nos genera el ingreso de humedad. El paso de las ondas del este es importante mencionarle a la población. Por ejemplo, ayer teníamos el paso de una de estas condiciones sobre el territorio guatemalteco, lo cual generaba esas condiciones de lluvias durante todo el día. Los efectos pues ya han pasado regularmente de 24 a 36 horas de estas ondas del este, que son sistemas migratorios propios de temporada de lluvias que nos generan esta situación. Pero, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que para esta semana planificar las actividades que tenemos en horas de la tarde-noche principalmente, porque vamos a tener el registro de lluvias. Y tal como ustedes pues lo daban a conocer también, hay algunos sectores que nos preocupan por el tema de los derrumbes que se puedan presentar, tal como ha ocurrido ayer en el área del occidente del país, en donde una persona también resultó víctima de un derrumbe, esto en Quetzaltenango. Y luego también el monitoreo que se mantiene en la costa sur, áreas de Izabal, Petén, también por el tema de inundaciones que se pueda presentar. Pero a todo esto la población puede comunicarse con nosotros también al teléfono 119 de Conred, que funciona a las 24 horas del día, Ricardo. Muchas gracias, David de León. Ahí tiene usted entonces en pantalla algunas de las imágenes de lo que ha pasado en las últimas semanas con las lluvias. Un tema complejo que hay que tomar en cuenta porque esta inestabilidad climática se va a mantener. Recién a finales de julio, la última semana de julio, podría llegar la tan esperada canícula, pero todavía falta para eso. Todavía falta para eso. ¿Y cuáles son las acciones que se están teniendo para prevenir inundaciones en diferentes partes del territorio nacional? Bueno, tenemos que hablar de este tema, así como ante la llegada del invierno, poco parecen ser útiles los colectores de agua que se tienen en el sector de la ciudad capital, lo que ha generado complicación al momento para transitar a las calles cuando empieza a llover. Ante ello, autoridades municipales señalan que en los últimos años se ha incrementado ya la construcción de colectores en la ciudad capital a causa de este abundante flujo de agua en la tierra. Encargada del sistema de drenajes y alcantarillado de la Municipalidad de Guatemala aseguró que la construcción de los colectores en la ciudad ha incrementado de un 80%. Esto por la necesidad de hacerlo a causa de las fuertes lluvias, pero también asegura que hay algunas zonas específicas en las que se ha construido estos colectores. La Municipalidad de Guatemala, por sus propios fondos, ha construido aún más kilómetros que los hechos en tiempo de los años 70, en tiempo del alcalde Colón Argueta. Lo que se ha hecho es captar zonas que en ese tiempo no estaban habitadas, como son zona 21, zona 16, y ir mejorando las que se tenían en servicio. En años anteriores se registró un profundo hundimiento en el área de los colectores en la zona 6 y la zona 2 capitalina. Es una razón, no hay. Lo que nosotros creemos que pasó, digamos, en zona 6 es que esta tubificación le quitaron el valor soporte al registro y por la altura que se tenía, que era más o menos 60 metros, ya no pudo con su peso propio. Pero no hay nada que pueda comprobarlo, ya que aún el sistema sigue funcionando, es decir, nunca en ninguno de los casos el sistema ha fallado, ya que siguió funcionando sin ningún problema. Por ejemplo, en zona 2 y 6 hay mucha agua nacida que puede provocar quitarle el soporte a la estructura.
También los temblores, somos una zona altamente sísmica en el cual son sistemas rígidos en que pueden tener alguna fractura dependiendo de la magnitud y profundidad del evento. La representante del sistema de alcantarillados aseguró que los colectores se encuentran en constante mantenimiento, pero que la tierra es impredecible. Bueno, atención con esto, pero cambiando el ángulo de la noticia, la preocupación constante en las últimas semanas, los últimos meses, era la famosa entrega del DPI, esta preocupación para muchos guatemaltecos, ¿verdad? Y este fin de semana se daba un paso clave y era el nombramiento de la persona que va a estar a la cabeza de esta entidad. Bueno, queremos contar que habían varios postulantes, finalmente ya un año después el Registro Nacional de las Personas vuelve a tener un director ejecutivo. Se trata de Enrique Octavio Alonso Aceituno. Él fue juramentado este domingo. Será el nuevo director ejecutivo por el RENAP y entre sus planes está solucionar la crisis de la entrega y la elaboración del DPI, entre otras cosas. El Registro Nacional de las Personas, RENAP, tiene ya nuevo director ejecutivo. Este domingo fue juramentado Enrique Octavio Alonso Aceituno como titular de la entidad para los próximos 5 años. Tras tomar el cargo, anunció cambios que serán visibles desde la primera semana, entre ellos hacer una revisión profunda de los procesos internos y de personal. El nuevo director del RENAP asume el cargo cuando la entidad asumió el proceso de impresión del documento personal de identificación, por lo que se comprometió a agilizar el proceso de emisión del DPI y solucionar los problemas de emisión del documento en el extranjero. Bueno, y hablando de cargos, se confirma también la continuidad de un personaje importante dentro de Guatemala, el que estará al frente de la CICIG por 2 años más. Tenemos que hablar justamente de este tema y cómo sí, la CICIG confirma entonces que el colombiano Iván Velázquez Gómez seguirá al frente de esa entidad durante 2 años más en nuestro país. La ampliación del cargo se confirmó 3 días después de que se presentara en cuanto a su informe de labores del 2016-2017, recordemos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, en donde también habló sobre la corrupción que se vive en nuestro país. En septiembre de este año vencía el contrato del comisionado contra la impunidad Iván Velázquez. No obstante, la Organización de Naciones Unidas renovó el contrato con el colombiano para que dirija la institución en Guatemala. El nuevo documento respalda su nombramiento por un nuevo periodo de 2 años, con lo que se garantiza la permanencia de Velázquez para septiembre de 2019. Los Estados miembros expresaron su pleno apoyo a la labor de la comisión y agradecieron la labor del comisionado Velázquez al mando de la CICIG, expresó en Nueva York el vocero de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric. Velázquez llegó a dirigir la CICIG desde octubre de 2013 en sustitución del costarricense Francisco Dalanese. En estos 4 años ha desmantelado grandes estructuras de crimen organizado. Algunos de los casos más emblemáticos y que le han hecho ganarse de enemigos en el país son el caso de defraudación aduanera denominado La Línea, botín registro de la propiedad, plazas fantasma, cooptación del Estado, caso TCQ, entre otros. Bueno, y siguiendo con la información, veamos un poco, recordemos algunos pasos importantes de donde surge Iván Velázquez, qué fue lo que hizo en su país natal, Colombia. Aquí algunos datos interesantes para recordar que Iván Velázquez nació en Medellín, Colombia, estudió Derecho en la Universidad de Antioquia, Medellín, ocupó el cargo de procurador departamental entre 1991 y 1994 y consolidó la Oficina de los Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, la cual atendía denuncias de violaciones a los derechos. En el año 1996 fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado y un año después fue electo como director regional de las Fiscalías de Medellín. En el 2000 fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Del 2006 hasta agosto del 2012 coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal a cargo de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y paramilitarismo. Logró la condena de más de 50 congresistas y la vinculación de 130 diputados. Efectivamente, la trayectoria lo lleva también a un puesto muy importante que le otorgó el Premio Mundial de Derechos Humanos en el año 2011, la Bar Association International. La Asociación de Jueces Alemanes lo reconoció por su compromiso en la lucha contra la impunidad. En el 2013 fue designado como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, puesto que aún tiene.
Recordemos la pregunta entonces que le hacíamos esta mañana. Ya es confirmado Iván Velázquez entonces para continuar 2 años más al frente de la CICIG. Y hacíamos la pregunta esta mañana también con el hashtag en Viva la Noticia. ¿Cómo cataloga el trabajo que ha desempeñado Iván Velázquez al mando de la CICIG? ¿Regular, bueno o malo? El 77% de los guatemaltecos ha dicho que ha sido un buen trabajo, el 13% malo y el 10% regular. Con el hashtag VLN Iván CICIG usted puede opinar. También a través de nuestro Facebook puede darnos su opinión y su pensar. Cambiamos el ángulo de la noticia, 6:23. Hablábamos la semana anterior de los casos que se habían detectado en Guatemala. Es un lugar muy vulnerable para los menores por la pornografía infantil y comienza ya un rastreo de cómo están operando aquellos que se dedican a este tipo de delitos. Tenemos que hablar, sí, de los delincuentes web, como se les llama, y cómo diferentes acciones desde autoridades guatemaltecas han dado ya con diferentes delitos. Bueno, y le contamos que el Ministerio Público ha detectado que los detenidos por pornografía infantil se nutren de una web llamada Dark Web, un lugar oscuro en la red y empleado justamente por las organizaciones criminales para el tráfico de órganos, de armas y de videos de violación de niños. Así lo daba a conocer el titular de la Fiscalía a cargo del tema. Escuche usted. A un año que fue creada la Unidad contra la Pornografía Infantil del Ministerio Público, ha logrado detectar que la mayoría de los detenidos guatemaltecos obtienen material ilícito de la Dark Web, el sitio más oscuro de la red. Con las investigaciones desarrolladas, han logrado rescatar a más de 20 menores víctimas. La pornografía infantil consiste en niños teniendo relaciones sexuales, siendo violados o en posiciones eróticas. En el caso ya de la comercialización o distribución de material pornográfico de personas menores de edad, o la producción, mejor dicho, de material pornográfico de personas menores de edad, podría darse en dado caso de que podría haber una industria de producción de pornografía de personas menores de edad. El material ilícito es extraído de la Dark Web, definido en el sitio de informática hoy.com como aquellas páginas que han sido ocultadas internacionalmente, a las que no es posible acceder a través de los navegadores convencionales. En el caso de la Dark Web, todo el material que se visualiza en este lugar personalmente va a ser ilegal. Podemos ver desde compra de armas de fuego personalmente sin registro, contratación de sicarios. Podemos ver también venta de niños, venta de órganos. También podemos establecer lo que a nosotros nos compete, que es la pornografía infantil, inclusive violaciones, foros de violaciones. Castellanos indicó que en el caso que han encontrado mayor material pornográfico de niños, fue incautado a José Ricardo Cabrera, de 22 años, y condenado a 6 años de prisión. Se le localizó 50.000 gigas de material ilícito, que si cada foto pesara 1 mega estaríamos hablando de 50.000 fotografías. Hemos establecido con las personas que hemos capturado algún tipo de perfil en los cuales son personas jóvenes, son personas que tienen acceso a la tecnología. Hemos detectado que no tienen empleo o que sus papás los mantienen. Bueno, efectivamente, esta es la manera en la que operan estas redes. Hay que tomarlo muy en cuenta, por supuesto. Tenemos que cambiar el ángulo de la noticia cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos y hablar de estos 2 reos que fueron asesinados durante un motín en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18. Los reclusos también retuvieron a 2 guardias del sistema penitenciario, lo que provocó este enfrentamiento entre pandilleros y elementos de las fuerzas de seguridad. Los disturbios realizados por los reclusos del sector 11 fueron por el hacinamiento en el que se encuentran los reos de ese centro carcelario. Nos encontramos en el preventivo de la zona 18, exactamente en el sector 11, donde permanecen recluidos pandilleros del barrio 18. En este lugar, estos pandilleros detuvieron a 2 agentes del sistema penitenciario. Tras los disturbios, dejó la muerte de 2 pandilleros. Los nombres son José Fernando Pérez López, de 21 años, Cristian Omar Cardona, de 22 años. El sistema penitenciario retomó el control a las 6:30 de la mañana. Los cadáveres fueron dejados por los reos en una cancha pequeña de fútbol que tienen para su recreación. Una de las víctimas estaba recostado en uno de los postes de la portería, con la cabeza hacia atrás. Vestía pantalón de lona y zapatos negros, sin camisa. El otro cadáver fue trasladado a las 2 horas y colocado a la par del primero. Los reos les informaron y aseguraron a los 2 guardias retenidos que no les pasaría nada, ya que solo es una medida de presión para hablar con el director del sistema penitenciario para ampliar ese sector. Los heridos fueron identificados por el sistema penitenciario como Saúl Eduardo Itzep Vázquez y Jorge Ricardo Segura Pérez, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.
Los familiares de los reos permanecieron en las afueras del preventivo a la espera que se les informara sobre las personas muertas y heridas. Hasta que los cadáveres fueron retirados del centro carcelario por fiscales del Ministerio Público, los familiares pudieron ingresar a la cárcel y realizar su visita cotidiana, mientras la angustia se extendía al imaginar que alguna de las víctimas mortales pudiera ser su pariente. Según el sistema penitenciario, el centro preventivo para hombres de la zona 18 tiene capacidad máxima para 1.200 reos, pero hay 4.834, mientras el sector 11, donde guardan prisión integrantes del barrio 18 y donde ocurrió el motín, se encuentran instalados 581 reclusos, cuando su capacidad es para 800 reos. Bueno, y fíjese la información que le vamos a conocer esta mañana. En las primeras horas de este domingo se va a conocer una denuncia pública de una joven que lo hizo a través de Facebook. En dicha denuncia se compartieron fotografías y un video que muestran el momento en que un hombre coloca, este es el hombre exactamente, una cámara oculta en los sanitarios de las mujeres para luego retirar esta cámara y observar a las mujeres cuando ingresaban a los baños de este lugar. Ahí lo está observando usted, reconocido por algunos con el nombre de Marvin. El individuo deja esta cámara encubierta con el empaque de un producto de limpieza para sanitarios, sin percatarse que mientras lo colocaba, esta ya estaba grabando, dejando su rostro captado en los primeros minutos del video. Efectivamente, para ver cuando las mujeres utilizaban el inodoro, él ingresa a este centro comercial y coloca la cámara. Vamos a poner nuevamente la imagen de esta persona. Las autoridades del centro comercial todavía no se han pronunciado al respecto, pero esta persona, insisto, que todavía no ha sido identificada, algunos dicen que es de nombre Marvin, y lo que hacía era eso justamente, colocar envuelto para disimular que era una cámara justamente, y lo colocaba muy cerca de los inodoros de este centro comercial donde ingresaban las mujeres. Fíjense ustedes las cosas que ocurren, ¿eh? Damos una vuelta de página ahora, nos vamos a hablar de lo que está ocurriendo en las calles muy tempranito porque Dalia tiene el reporte. Dalia, buen día, bienvenida a Viva la Noticia, lunes de mucho movimiento seguramente. Seguramente, así que Dalia, por favor, cuéntanos qué es lo que está sucediendo en las calles. Buenos días. Gracias compañeros, muy buenos días, buen inicio de labores y por supuesto a todos los televidentes les deseamos una excelente semana y por supuesto ya ha iniciado alguna actividad en centros educativos, incluso se mencionó a través de Julio, mencionaba precisamente que ya se habían reanudado pues las clases también en la Universidad de San Carlos y esto hace que haya mayor circulación vehicular. Hemos estado muy pendientes desde muy temprana hora para poder así evaluar la cantidad de vehículos que está transitando en nuestra jurisdicción y ahora le vamos a dejar imágenes de lo que está sucediendo en la Vía Lobos. Iniciamos con este punto ya que es uno de los puntos más complicados para llegar a la ciudad capital, pero si usted observa el tránsito pues se mantiene cargado en toda la Vía Lobos, no se reporta ningún obstáculo. Durante la mañana ha sido supervisado este recorrido y la PMT reporta que está totalmente habilitado el paso hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Usted observa unidades del transporte público se mantienen sobre el carril derecho, que es el carril señalizado exclusivo para las unidades del transporte colectivo para que tengan facilidad para ingresar al SEGMA y de esa forma no entorpecer el tránsito vehicular. Vemos que hay supervisión de agentes de PMT de Villanueva y reportan que la fila de vehículos para usted que ya está próximo a salir de casa y necesita transitar sobre la ruta al Pacífico, la fila de vehículos se mantiene en el cruce de San Cristóbal, kilómetro 13.5. Es poca la carga vehicular a esta hora derivado a la ausencia del transporte escolar. Este es el panorama vehicular en el kilómetro 15. Aquí podemos observar hacia ambos sentidos de la vía, no solamente para las personas que se dirigen hacia la ciudad capital, sino también para las personas que se están dirigiendo hacia la costa sur. Muchas personas ya han iniciado su actividad de la semana y esto hace que el tránsito esté cargado hacia ambos sentidos, pero vemos que mantienen distancia prudencial y esto indica que el tránsito pues se mantiene fluido en el kilómetro 15 para salir de Villanueva, de San José Villanueva, incluso de la zona 6, que es Boulevard Catalina. Podrán hacerlo con toda confianza ya que está totalmente habilitado el paso y no hay ninguna complicación para incorporarse a los carriles principales. Este es el sector del túnel. Vemos que un vehículo de transporte pesado pues está circulando, ingresando al túnel y también cerca de la ruta al Pacífico. Estos vehículos de transporte pesado serán sancionados derivado a que existe un horario de restricción. Esta restricción finaliza a las 9 de la mañana, pero vemos también
que el tránsito pues se mantiene fluido y que hay paso frecuente de peatones en este sector, así que es importante tomar en cuenta este cruce de peatones en este sector donde hay una parada de buses que mantiene pues alta circulación de personas que caminan en el área. Esta es una fotografía hace algunos minutos donde observamos que las condiciones del clima pues están afectando también el tránsito vehicular. Neblina densa se ha reportado en los sectores del Trébol, Boulevard Liberación, toda la conexión hacia la calzada Raúl Aguilar Batres, así que siempre le recomendamos pues guardar la distancia prudencial entre vehículos y por supuesto encender las luces bajas para poder tener la visibilidad completa, y a los motoristas es importante recordarles también utilizar su casco protector de la forma correcta. Ahora observamos la ruta que conduce hacia Ciudad Real y Avenida Petapa, esto es Boulevard El Frutal. Vemos que el tránsito está totalmente fluido y el ingreso hacia el Búcaro y Mezquital sobre el puente La Prosperidad está totalmente habilitado, hay señales de tránsito, no hay ninguna complicación para transitar en este punto, pero sí el asfalto mojado derivado a las lluvias registradas en horas de la tarde y noche, así que tome en cuenta estas condiciones del clima que podrían generar algunos hechos de tránsito. Así que más adelante a través de Viva la Noticia le estaré actualizando las novedades del tránsito vehicular en la jurisdicción de la PMT de Villanueva, así que tome en cuenta, mañana se estarían sumando 5,000 buses escolares al tránsito vehicular, así que más adelante le estaré actualizando cuáles serán las medidas de recomendación para que usted pueda así transitar sin mayor complicación. Que tengan excelente inicio de semana. Bueno, muchas gracias, Dalia, la información que compartimos a esta hora de la mañana, y vamos a una nota curiosa. Claro, uno puede de pronto parar sus actividades para ver un partido de fútbol, pero no cuando se trata de una cirugía. Esto es lo que nos está mostrando la información esta mañana y se lo contamos a continuación. Un polémico video en el que unos cirujanos dejan de operar para ver la tanda de penales entre Chile y Portugal en la Copa Confederaciones que arrasó las redes sociales. Pero vea usted los brincos, además de los asistentes o de las enfermeras que podían estar en este lugar. En el video se aprecia cómo el personal médico se distrae en plena operación para ver los últimos momentos del partido y celebrar la victoria del equipo latinoamericano. Asumo que eran chilenos los Bueno, médicos. El comportamiento de los médicos chilenos ha suscitado duras críticas en las redes por lo que consideran su falta de profesionalismo. ¿Usted qué piensa al respecto? Hubiera dejado... Digo, se podría estar jugando la vida de esta persona, ¿no? Claro, ese tipo de distracción. Para empezar, ¿por qué tenían el partido mientras estaban operando? Y en segundo lugar, este tipo de reacciones y cómo prácticamente se suspende por segundos la operación. Ahí vemos las imágenes entonces, y cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos, nosotros hacemos la primera pausa. En instantes, no se pierda las polémicas declaraciones del presidente Donald Trump contra la cadena de noticias CNN y algunos otros temas importantes, pero esto será luego de la pausa. Cuando regresemos, quédese con nosotros, tenemos estos y otros temas más. Al volver hay otras noticias. Cuando regresemos esta mañana, más información. Un joven de 17 años es acusado de robar celulares en Santa Cruz del Quiché y es azotado frente a la comunidad. Además, en otros temas, oposición venezolana marcha al cumplirse 3 meses de protestas contra Nicolás Maduro. Más noticias, y es que mire usted, este árbitro decide sacar una pistola y unas esposas de su bolso en un partido de fútbol, esto en Brasil. Le presentamos las imágenes. Por supuesto que vienen las inolvidables en un ratito nada más, no se lo pierda. Esto es Viva la Noticia, no se vaya.